Empezamos rápido. Bueno, ya se empieza a conectar nuestra gente aquí a través de mi página en Facebook, Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Y recordando que luego este segmento va a ser también puesto en nuestra plataforma de YouTube, en mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón, para los que quieran ver más allá de lo aparente. Gracias a todos los que se están conectando y bueno, acá comenzamos una nueva saga, un nuevo capítulo de La Última Frontera, aquí desde Vaca Brava, específicamente en la cava de Vaca Brava en The Yard, que esto está ubicado acá en Caguas y aquí estamos nosotros comenzando esta transmisión para todos los amigos que como siempre quieren estar enlazados con nosotros en todos estos asuntos distintos y diferentes que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Gracias una vez más. Y también aprovecho para agradecer el apoyo de las cientos de personas que estuvieron con nosotros ayer allá en Ponce, en Estudio 58, en la presentación Puerto Rico Proyecto Secreto. Gracias como siempre por darnos la mano, por compartir con nosotros todas estas presentaciones y los asuntos de interés que traemos para todo el público. Ese es nuestro propósito, ser didácticos y ir de acuerdo, ¿no?, a la evidencia recopilada y al análisis serio de todos estos asuntos. Pues bueno, dicho todo eso, hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que hemos trabajado por muchos años, específicamente en la década de los años 70, 80, parte de los 90 y ya luego de la primera década de este siglo, pues hemos ya dejado más bien de seguir los trazos, por ejemplo, de las muertes de animales en Puerto Rico y las apariciones de los crípticos, estos que aparecen por ahí, o los críptidos, como otros llaman también, es decir, las criaturas estas fantásticas. Pero bueno, hay que hacer aquí una serie de aclaraciones en lo que se refiere a estos conceptos porque se generaliza y hay mucha confusión en el entendimiento de lo que realmente pueda ser la ubicación de especies que estén desaparecidas, de especies desconocidas o de cualquier ángulo que se pueda dar dentro de la biología y la zoología. Y eso es bien importante porque lo quiero exponer acá. Ya ven, aquí hay un poco de ruido en el exterior, pero eso está fuera de mi alcance, hacemos lo que se puede. Pues bien, vamos a hacer la diferenciación entre criptozoología y parazoología. Criptozoología se trata precisamente de una pseudociencia, porque ni siquiera es una ciencia reconocida dentro del campo de los estudios de la naturaleza, o dentro de la biología o la zoología o cualquiera de estas ramas. Específicamente la criptozoología es tal vez la afición de algunas personas, inclusive de expertos, ¿no?, de biólogos y de zoólogos, de tratar de localizar criaturas que han desaparecido o criaturas que en algún momento pudieron haber, ¿no?, existido en un medio ambiente particular. Me explico para ponerlo lo más sencillo posible. Es decir, hay una posibilidad biológica, hay una posibilidad genética de que un animal de tal o posible especie haya existido en una región. En ocasiones pues se mencionan de que estos animales pudiesen existir en pequeños grupos y que estos pequeños grupos pues estarían aislados en regiones tan remotas como pueden ser la jungla, como pueden ser las selvas o otras zonas del planeta como pueden ser los fondos oceánicos, donde no es posible tal vez verificar su existencia. Dicho eso, está entonces por otro lado la parazoología. También una pseudociencia, una paraciencia si usted quiere decir. La parazoología más bien se dedica a tratar de identificar criaturas fantásticas, criaturas que pueden estar dentro del folclore, de las leyendas urbanas, de las leyendas rurales, de los mitos y de las tantas cosas que se podrían ir, ¿no?, esbozando sobre apariciones fantásticas de animales o entidades que no tendrían tal vez ningún tipo de semejanza con ninguna forma de vida conocida, o por lo menos no seguiría, ¿no?, la línea evolutiva de lo que se supone sea la naturaleza de nuestro planeta. Hacemos esas dos diferenciaciones porque nuevamente la gente confunde la criptozoología con parazoología. Y aquí hay un universo increíble, ¿no?, de criaturas. Si nos vamos por la parazoología, dentro del folclore de todos los pueblos, y algunas de estas criaturas que aparecen en el folclore de los pueblos también aparecen obviamente relacionadas tal vez con animales que han existido en el pasado, es decir, animales que tal vez se extinguieron hace mucho tiempo. Tal vez uno de los ejemplos que podríamos utilizar de lo más que se habla, cuando se habla de estos crípticos y cuando se trata de poner nuevamente este asunto dentro de la criptozoología y fuera de la parazoología, a lo que voy es a lo siguiente. Hemos oído hablar, bueno, por décadas, de las expediciones que se hicieron, por ejemplo, allá al Himalaya, ¿no?, y de las visiones de alegadas huellas y de las siluetas
en la lejanía de lo que algunos llamaban el Yeti, el famoso hombre de las nieves. Hemos escuchado muchísimas veces historias sobre Bigfoot en los Estados Unidos, en Canadá y en Alaska. Hemos encontrado también historias que se cuentan entre los nativos americanos, específicamente lo que sería tal vez el primo hermano del Bigfoot, el llamado Sasquatch. Todas estas criaturas representan aparentemente un gran simio, un gran humanoide, ¿no? Un animal, ¿no?, de grandes proporciones, sobre 2 metros de estatura, 3 metros, que habitan alegada y supuestamente en los bosques de Norteamérica. Claro, hay también su contraparte en Asia, y hemos encontrado otras criaturas, como dije hace un momento, desde el Yeti hasta otras criaturas más que podrían ser descritas allá en Asia. En Latinoamérica, tal vez el más conocido o el más mencionado de estas criaturas gigantes que puedan vagar en la selva es el llamado Maripenguari. El Maripenguari es parte de las leyendas de los grupos amazónicos, es decir, de los nativos, de los aborígenes del Amazonas, y nos describen aquí probablemente lo que sea un megatherium. Un megatherium no es otra cosa sino un perezoso gigante, y que según describe la leyenda, emana, ¿no?, un gran olor, un olor fétido, al igual que pasa con el Bigfoot y el Sasquatch, que también, según los que han sido supuestos y alegadamente testigos de sus apariciones, dicen que emana un olor muy fuerte, un olor fétido, apestan, y que esto pues los distingue a gran distancia. En el caso del Maripenguari, pues dicen los nativos que emite este olor fuerte, que también una característica típica de él es que es cíclope, tiene un solo ojo, que tiene una boca en el abdomen con la que devora precisamente a sus víctimas, no la boca que tiene en la cabeza, sino la que tiene en el abdomen, y con esa devora a las personas, a los animales o lo que esté a su alcance. Las leyendas también actualizadas o puestas en nuestro tiempo, ¿no?, contemporáneo, nos dice que el Maripenguari pues casi siempre ataca a las personas que maltratan el bosque, es decir, las personas que van, talan el bosque, cortan el bosque, contaminan el bosque, tratan mal la fauna, la flora, y pues alegadamente pues la leyenda indica de que el Maripenguari aparece a estas personas, ¿no?, aparece ante ellas y que probablemente pues las mata, las devora o las desaparece. Eso nuevamente cae dentro del folclore, por ende esto es parte no de los crípticos, sino parte de la parazoología. Pero en el caso, por ejemplo, del Megatherium o de este llamado perezoso gigante, pues eso sí cae dentro de la criptozoología. Fíjense que una cosa y la otra parecen entremezclarse. Recuerde que dentro de la criptozoología aparece también el famoso celacanto, que sí se descubrió que es un pez, bueno, antiquísimo, tan antiguo, más antiguo que los dinosaurios, y que se localizó allá en el sur de África, en Sudáfrica, en los mares, océanos de esa región. Así que el celacanto todavía al día de hoy es un fósil viviente, y eso pues lógicamente es interesante porque lo que nos demuestra es que hay especies que han podido sobrevivir a todos los cambios que han ocurrido en el medio ambiente. Bueno, dicho todo esto, otra de las criaturas, como he dicho, que pueden ser comparadas, por ejemplo, en Asia, y tal vez en América, no sabemos, con el Yeti o con el Yeti o con el Sasquatch o con cualquiera de estas criaturas grandes como Bigfoot, es el llamado Gigantopithecus. El Gigantopithecus es diríamos nosotros, el antropoide más grande que ha existido, ¿no? Es el simio más grande que ha existido, se extinguió hace 1.900.000 años atrás, y desde entonces pues no se ha reportado nunca, ni se ha visto nunca uno de estos gigantes, ¿no?, una especie de gorila gigantesco. Ya extinto hace 1.900.000 años, pues la gente se pone a pensar, ¿no?, sin evidencia, obviamente, sin prueba, de que tal vez estas visiones que se tienen en los bosques de Asia o en América podrían ser del Gigantopithecus. Pero la realidad es que este es un animal que es social, me explico. Según los zoólogos y según los paleontólogos que han estudiado los fósiles y que han tratado de recrear lo que sería la vida del Gigantopithecus, pues sería algo muy similar a la vida social de los gorilas de montaña o los gorilas africanos. Es decir, vivirían en grupos familiares, tal vez 9, 12, 15 individuos. Por ende, si en la actualidad existiese algún tipo de criatura de estas, hubiera sobrevivido al paso del tiempo y a los cambios que han ocurrido climáticos y geológicos en nuestro planeta, pues definitivamente viviría todavía en grupos y sería mucho más fácil poder ubicar un grupo de estos. Así que hasta el momento nunca ha sido identificado ningún grupo de Gigantopithecus. Esta especie tampoco ha sido, como diríamos nosotros, ubicado ninguno de sus miembros o ninguno de los que pudiesen haber tal vez sobrevivido o adaptado. Así que no hemos tenido evidencia física ni en el lugar, ni tampoco en ningún otro sitio. Es decir, meramente lo que tenemos son las historias, las anécdotas
y lo que nos cuenta tantísima gente en tantos lugares que puede prestarse a confusión. Bueno, dicho eso, pues otra cosa importante, pasando de eso, ¿no?, a las criaturas fantásticas. Aquí hemos hablado en otras ocasiones de la ciguapa, allá en República Dominicana, que hablan de una criatura fantástica que es muy parecido a lo que es el nahual, allá en México. Y la ciguapa, pues hemos hablado de ella, aparentemente una bruja que cambia de forma, ¿no?, y que puede tomar la forma de un pájaro, que tiene los pies al revés, al igual que pasa con el nahual ahí en México, que lo relacionan con brujos, con chamanes que cambian de forma, ¿no? Body shifter, le dicen a esto en los Estados Unidos, y hay muchas leyendas sobre esto entre los nativos americanos de los Estados Unidos, donde hablan de que estos chamanes o estos brujos tienen la capacidad de transformar su cuerpo, ¿no?, lo que se llama metamorfos. Es una metamorfosis, estos metamorfos pues cambian su estructura molecular, alegadamente y celular, y toman la forma de un animal de la naturaleza. Usted va a encontrar en internet, allá en YouTube, un montón de videos de nahual, un montón de videos de estas criaturas alegadamente mágicas, pero la realidad es que todo lo que usted va a encontrar son trucos, es decir, son ediciones de videos, son cuentos de camino, no es nada real, no es evidencia como tal. Ahora, dicho todo eso, ¿no?, y expuesto esto de forma somera, porque hay mucho material, y peleando con el ruido exterior, parece que están acá limpiando la zona exterior del restaurante, y eso está nuevamente fuera de mi alcance, hago lo que puedo. Aquí es importante también señalar lo siguiente: en Puerto Rico, aparte de todas las apariciones que hemos hablado aquí, de ánimas en pena, la llorona, los faunos, los elementales, los espíritus de la naturaleza y todo lo que se pueda buscar en las leyendas y en los mitos, y inclusive lo que hemos heredado tanto de los taínos, como de los africanos, como de los españoles, porque todo eso se hace un pool de folclore, la fusión básicamente de leyendas y creencias de diferentes pueblos, diferentes etnias, y eso crea lo que llaman, ¿no?, el Caribe mágico, y en Puerto Rico pues tenemos lógicamente, ¿no?, parte de esa herencia cultural, y ahí está, y todavía permanece aquí, probablemente en el inconsciente colectivo de muchísima gente, o en la tradición oral, como hemos hablado tantísimas veces, que se repite en el campo y en el pueblo. Pues bien, acá en Puerto Rico, adelantándonos a todo esto y llegando tal vez a tiempos cercanos, tendríamos que comenzar, ¿no?, la aparición de estos crípticos y de estas criaturas fantásticas ya en el siglo XX, específicamente en el año 1975. Y vamos a hacer, ¿qué diría yo?, ¿no?, una cronología de las apariciones de estas criaturas acá en Puerto Rico, que nuevamente no caerían dentro de la criptozoología, aunque le digan crípticos, no, sino que caerían dentro de la parazoología, ¿no?, la paraciencia, pseudociencia, específicamente, que busca criaturas anómalas, que busca criaturas fantásticas con cualidades o capacidades superiores a las de los animales comunes y corrientes, y que se salen de cualquier línea evolutiva de las especies. Es decir, están en un anexo aparte de lo que sería la naturaleza y la evolución. Por ende, no hay ni siquiera, diríamos nosotros, evidencia primitiva de estas criaturas, es decir, no hay ningún tipo de fósil que pudiéramos utilizar para buscar una línea de evolución, ni hemos encontrado animales relacionados a ellos. Bueno, aclarado eso, para que no nos confundamos en ese viaje de la especulación, las leyendas y los mitos. Aquí comenzamos esto en el 1975, allá en el pueblo de Moca, el famoso vampiro de Moca. Bueno, el vampiro de Moca repercutió en los años 70, 75, 76, 77, bueno, creó lógicamente toda una vorágine aquí en Puerto Rico. Yo fui uno de los muchos que fuimos a investigar el supuesto vampiro de Moca. Yo recuerdo que aquel entonces el doctor Edwin Velázquez, un zoólogo amigo nuestro por muchos años, desde el pasado siglo, y que por mucho tiempo junto con nosotros investigó también las muertes de animales en Puerto Rico, fue de los primeros científicos en tratar de verificar la existencia de un vampiro o de una criatura fantástica allá en Moca, y que atacaba los animales de corral en Puerto Rico y los animales domésticos. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, junto con él pues también estuvo Gustavo Rodríguez, que es biólogo, y otros más que en aquel entonces éramos muy jóvenes y queríamos obviamente saber qué era realmente lo que estaba pasando en las fincas de Puerto Rico y si había una criatura desconocida. También había otra criatura fantástica de estas que aparecen, ¿no?, de esta parazoología, que era el garadiábulo, ¿no? Pero el garadiábulo apareció en Fajardo, ¿no?, al otro lado, ¿no?, al este de Puerto Rico uno, al noreste, y el otro por acá al noroeste. El noroeste estaba obviamente el vampiro Moca, y el garadiábulo andaba por allá campeando por sus respetos en la zona de Fajardo. Era muy diferente. El garadiábulo pues lógicamente era la creación obviamente de un señor de apellido Garamendi, que vivía en Puerto Rico
y que su esposa practicaba, por ejemplo, el vudú y otras artes y magias religiosas del Caribe, y que utilizaban, por ejemplo, ¿no?, como fetiches las mantarrayas, ¿no? Ellos cogían las mantarrayas, lo que llaman el pez diablo, los disecaban, hacían una forma idéntica al gara diablo, y eso lo usamos como un fetiche, ¿no?, en todos los rituales mágicos que hacían de vudú. Y esta señora pues era lo que se llama un sambu, ¿no? Ella era una iniciada en el vudú y ella pues practicaba, ¿no?, con estos fetiches, con estas figuras disecadas de mantarraya, que fue la misma que cogió el señor Garamendi y la hizo pasar por el supuesto y alegado gara diablo como una criatura extraterrestre que habían descendido allá en la laguna de Aguas Prietas, allá en Fajardo, meramente un cuento. Escribió un libro, lo vendió, y al día de hoy nunca ha aparecido un gara diablo. Y este que les habla estuvo en varias expediciones en Laguna Aguas Prietas de los años 70 hasta finales de los 80, a ver si algún día, o sea, en algún momento, en alguna hora, aparecía el susodicho gara diablo. Usamos redes, bueno, verificamos con balsas dentro de la bahía, usamos todo lo que estaba a nuestro alcance para saber si existía el famoso gara diablo. El día en que obviamente le preguntamos a este señor Garamendi por qué no podíamos localizar el gara diablo, aún haciendo expediciones con grupos de 15 y 20 personas y rodeando la laguna, este señor nos contestó que era que el gara diablo se hacía invisible. Mi madre, bueno, para que usted vea, lo que no sabe se lo inventan. Lamentablemente le falta el respeto a la inteligencia, y de este tipo de mitos está lleno todo eso que usted lee por ahí, escucha, y que usted, por no indagar realmente y no buscar datos y no buscar las fuentes, pues se lo cree y lo repite, y se convierte entonces en este tipo de historietas, leyendas, qué sé yo, mitos y cuánta cosa hay que puedan vender desde libros hasta revistas. Aclarado el punto, por aquello de importante también señalar lo siguiente. En aquel entonces, cuando surgió lo del Vampiro de Moca en el año 75, el periódico El Vocero es quien obviamente hace esto público. Yo esto lo he hablado muchas veces. En aquel entonces Gaspar Roca era el dueño del periódico El Vocero, estaban prácticamente en quiebra, no tenían más de 5.000 tiros, es decir, 5.000 periódicos que tiraban, y ocurre un incidente en Moca donde uno de sus reporteros en la zona atropella una cerda, y el dueño de la celda le exige que se la paguen. Él le toma la fotografía, porque don Gaspar le pide la fotografía de evidencia, para pagarle, creo que era de 20 o 25 dólares por aquella celda en el año 75. Cuando ve la fotografía, pues la guardan, verifican y le dan el desembolso al señor, al dueño de la celda, que fue atropellada en la carretera por este periodista que le gustaba inclinar el codo, ¿no? Le gustaba la bebida. ¿Qué ocurre? Pues cuando están en una de estas reuniones de staff en el periódico El Vocero, había un joven llamado François que trabajaba con Gaspar Roca. Eran 4 o 5 personas, todo lo que formaban El Vocero en aquel entonces. Y están buscando qué poner en la primera plana, porque no había absolutamente nada que poner en primera plana. En un momento dado, François ve la fotografía de la cerda que había sido atropellada por el periodista o por el reportero que tenía en el área noroeste, y le dice: mire, don Gaspar, mire esta fotografía, qué curiosa se ve. Y le dice: sí, esa fue la cerda que fulano atropelló. Le dice: pero mire, tiene como si tuviera mordidas en el cuello, ¿verdad?, de vampiro. Y le dice: mire qué curioso. ¿Y por qué es esto así? Bueno, porque alegadamente usaron unos alambres de púa para mover la cerda y sacarle a la carretera. Y le dice: pues mira, ponte eso en la portada, mi Gaspar Roca, ponte eso en la portada y ponle: vampiro chupa sangre a cerda allá en el lugar donde ocurrió, en un barrio, y así lo pone: vampiro chupa una cerda, la ataca y la mata. Todo eso lo ponen ahí allá en el periódico. Así que ahí surge en el pueblo de Moca y para todo Puerto Rico el vampiro de Moca, que se chupó en un barrio de Moca a una cerda. Mi madre, bueno. Ahí comienza esa historia, estuvo por muchos años repitiéndose. Luego de esto, en el 75, empiezan a surgir otras historias. Cuando se trataba de descubrir qué era realmente el vampiro de Moca, ¿qué pasaba? Pues bueno, en aquel entonces había gente que decía que había un pájaro negro gigantesco que se paraba sobre las casas y seguía en las patas por arriba, según caminaba por arriba del zinc, del techo. Y muchos decían que era un animal volador, que era el que estaba atacando a los cerdos o a los cabros o a lo que apareciese, porque también aparecieron cabros muertos en aquel entonces por la isla. Déjenme aclarar algo antes de seguir para que no se me confunda. Las muertes de animales han sido reales. Sí, mastica con las neuronas. Son reales. Miles de animales desde la década de los 70 y desde antes. Se ha reportado, si usted busca en los archivos, por ejemplo, del Departamento de Agricultura aquí en Puerto Rico, incluso
de Recursos Naturales también, que en alguna medida ha estado implicado en algún tipo de investigación sobre este tipo de críptidos o este tipo de apariciones de supuestos animales extraños. Aquí es importante señalar que desde la década de los 50 y los 40 siempre hubo muertes de animales de corral aquí en Puerto Rico y que se reportaban, que por ejemplo el Departamento de Agricultura pues iba a ciertas fincas cuando había una mortalidad más grande, es decir, cuando morían 15 cabros, cuando morían, 12 cerdos, 20 gallinas, etcétera. Pues sí, hay un récord de todo eso para que la gente se ponga al día y se dé cuenta que sí hay trasfondo histórico, no de criaturas fantásticas asociadas con las muertes, sino de este tipo de muertes, y que en la mayoría de los casos específicamente el Departamento de Agricultura, y cuando también citaban a Recursos Naturales, decían que eran perros ferales. Me explico. Perros realengos, jaurías de perros, 12, 10, 8 perros realengos, iban y atacaban y volvían obviamente a su instinto natural, como lo tenían los lobos, ¿no? Como lo tienen, por ejemplo, los coyotes. Atacan en grupo y atacan a qué, pues, a ganado pequeño, ¿no? Por ejemplo, cabras, cerdos, gallinas en el caso de aves, etcétera, etcétera. Animales que podrían ser conejos y ese tipo de animales. Y eso hay un registro del pasado siglo, desde la década de los años 40, 50 en adelante, para que nos pongamos al día. Sabiendo eso ya, desde un punto de vista objetivo, pues también hay que tocar estos puntos. En aquel entonces, después Vampiro Moca, que se alegaba que podía ser un pájaro negro grande que caminaba por arriba de las casas en la noche, o que era un culebrón gigante, también hablando de un culebrón. Hoy en día ya sabemos que tenemos culebras exóticas por toda la isla de Puerto Rico, ¿no? Tenemos estas culebras, las boas por un lado, constrictor, tenemos las reticuladas por el otro, por allá para arriba, y tenemos quién sabe cuántas variedades más de este tipo de serpientes o culebras que han llegado de Asia y también de Centro y Suramérica. Así que tenemos variedades de estas culebras en Puerto Rico, como he dicho, como el pitón reticulado, que es el más grande de todos, como tenemos inclusive pues diferentes tipos de boa constrictor. Dicho eso, hoy en día pues no sería nada extraño que se coman un perro, un gato o cualquier cosa, aparte de recordarles que el mayor depredador de los ecosistemas son los gatos ferales. Los gatos, de hecho, los gatos, hubo que en Mona, en la isla de Mona, por un tiempo hubo gatos, y los gatos que hubo en Isla de Mona hubo que obviamente eliminarlos a todos porque iban a acabar con la población de la iguana endémica de Moca. De esa misma forma, de esa misma manera, a través de todo el siglo XVIII y XIX, los gatos fueron los culpables de la extinción de todo tipo de aves por todo el Pacífico, inclusive en América, donde quiera que llegaban conquistadores españoles o europeos y traían gatos, se reproducían y acababan con específicamente la fauna pequeña, acababan con pájaros que no pudieran volar, pájaros de estos que caminan en el suelo, que no tienen vuelo, como era el pájaro dodo, por darle un ejemplo, y tantos otros más. Dicho eso, para decir esto aquí en grandes rasgos, porque hay mucho de qué hablar y poco tiempo, aquí en Puerto Rico no solamente se habló, como he dicho hace un momento, del vampiro de Moca, aquí se habló, por ejemplo, del comejocico. Aquí se habló también del cangudrilo, que era una criatura mitad cocodrilo, mitad canguro, mitad cocodrilo. Quién vaya a saber que alegadamente salía por las playas de Yabucoa y esa región, según relata alguna gente que dice que lo vio. Había otra gente que hablaban aquí de las sirenas, que habían sirenitas y habían tritones que alegadamente estaban entre Vieques y Fajardo y salían, inclusive saludaban a los pescadores. O sea, todo ese tipo de historias que con una buena juma tal vez uno lo puede explicar, pero bueno, eso se ha contado aquí en Puerto Rico y está entre los casos de parazoología que en algún momento algún investigador o alguien ha relatado o ha escrito para algún libro, revista o ha contado por allí como una de estas muchas historias curiosas. Aparte de todo eso, pues también teníamos, como he dicho, al comejocico, al comecojoyo, al llamado yeti boricua. Y en el caso de yeti boricua tal vez podríamos citar varios especímenes de simios que han estado sueltos en Puerto Rico campeando por su respeto, como por ejemplo Yuyo. Yuyo, que se escapó del monoloro en los años 70, una vez murió su entrenador, era un chimpancé africanus robustus, un chimpancé que creció grande, fuerte, ¿no? Y este chimpancé se pasaba por allí, por Barraza, por el barrio Barraza y los barrios aledaños, en la área de Carolina, esa zona por allá, y la gente lo conocía muy bien por allí. Entraba en los bares, ¿no? Entraba en los chinchorros, fumaba con la gente, pues Yuyo sabía fumar, lo habían enseñado para el show del monoloro. Bebía con la gente, bebía cerveza con los paisanos de la región, así que todo el mundo tenía una buena relación con Yuyo, hasta un día que la policía lo captura, ¿no? Lo querían, de hecho, lo querían matar, pero los vecinos intervinieron para que no mataran a Yuyo, al chimpancé, que se había escapado al monoloro muchos años después, en la década de los 90,
allá en la zona de Carolina una vez más, y en aquel momento lo recogen, en vez de, lo pueden atrapar y se lo llevan y lo ubican en el Parque de las Ciencias en Bayamón. Ya Yuyo murió hace unos años atrás. Estaba su hijo, no sé si ha muerto todavía, una descendencia que tuvo Yuyo, pero obviamente Yuyo murió hace unos años atrás y se acordaba de su nombre, se acordaba de las cosas que le gustaban las galletas, los dulces, y era muy simpático con la gente, pero aún así Yuyo también era violento y había matado una hembra que habían puesto con él para que se pudiera reproducir. Todo eso es parte de la historia de la cárcel de Yuyo. Pues Yuyo, por mucha gente que no supiese, si veía un chimpancé africano de los grandes, campeando, caminando, moviéndose, ¿no? De palo en palo, corriendo por la foresta, pues obviamente iba a pensar que era un yeti o cualquier cosa, una cosa peluda grande. No iba a pensar que era Yuyo. Claro, como he dicho, los del barrio sí sabían quién era Yuyo, dónde venía, cuándo venía, y que les encantaba jugar con los perritos y con los cerditos. Todos esos los relatos que hay y todas las historias que la gente de esa zona de Carolina cuentan sobre el chimpancé Yuyo. Bueno, aparte de Yuyo, el chimpancé, había también otras criaturas que han aparecido de momento y han desaparecido. Hay una larga lista de criaturas que se describen. Entre ellas, pues obviamente, tenemos al famoso chupacabra, que nuevamente no tiene que ver nada con criptozoología, esto es parazoología. El chupacabra, la gárgola que hoy la gente también se pasa hablando, que podría ser una reminiscencia del pájaro oscuro, aquel que en los 70, en el 75, caminaba para arriba de los techos, así que no es nada nuevo, nuevamente es parte, ¿no?, de ese folclore mágico y de la impresión en la oscuridad que la gente tiene de lo que no conoce o no puede describir a través de los sentidos. Cuando alguien no entiende algo y tiene un vacío de información, tiene que llenar ese vacío de información con lo que sea. Y aquí es curioso porque las descripciones de chupacabra inclusive se parecen algo a las del alien de la película, ¿no?, con el estilete que sale de la boca. Y se parecen algo también a lo que cuentan del Mapinguari y lo que cuentan del Bigfoot y el Yeti. Es decir, porque alegadamente, según describen los que investigan al chupacabra, entre comillas, pues emite también olores fétidos y olores fuertes, tan fuertes que hace que se desmayen los animales para entonces poderlos absorber la sangre o algún órgano vital a través del estilete que tiene en la boca. El chupacabra supuestamente vuela sin alas, porque vibre que unas aletas que tiene atrás puede volar. Es a prueba de balas, según los que estudian y describen a chupacabras en sus libros o revistas, a prueba de balas, ve de noche, tiene night vision, emite gases, como he dicho, olores que pueden noquear o pueden poner inconsciente a otros animales, no le penetran las balas la piel, puede ser telépata también, así que tenemos una super criatura en el chupacabra, nada compatible con ninguna forma de vida en este planeta, así que por eso dicen algunos que es disque o es un experimento biológico de los estadounidenses, porque son los gringos los que siempre inventan cosas raras aparentemente, por eso es Hollywood, y por otro lado, o que lo trajo una nave voladora, un platillo, una nave de otro planeta y lo liberó en Puerto Rico para fastidiar a la gente. Otros dicen que se escapó de un laboratorio de Yunque y cuanto cuento hay sin evidencia alguna, y allá los tontos que se creen cualquier cosa que le cuenten sin usar la materia gris y sin buscar información, y hay que hablarlo, como digo yo, a calzón quitado. Hombre, de la misma manera que describían que llegó aquí el Garadiábolo, que era un fake, que era un truco, con una nave que lo liberó y lo dejó allí en Fajardo, pues así decían también que hizo con el chupacabra, que lo liberaron por ahí. La realidad es que en el año 1996, que le habla, junto con el zoólogo Edwin Velázquez y el biólogo Gustavo Rodríguez y el señor Federico Álvarez, pusimos a luz pública, ¿no? Pusimos la siguiente propuesta, o hicimos la siguiente propuesta al público, a todo el pueblo de Puerto Rico. Oiga y oiga bien. Ofrecíamos $15,000 en cash, cascajo, peso sobre peso, dólar sobre dólar, no un cheque, no a lo mejor, no, dólar sobre dólar, sin pregunta, a la persona que pudiese llevar a la estación Radio Isla 1320 AM en aquel entonces evidencia de chupacabra. Me explico para que me entienda y no se me confunda. Cualquier evidencia que pudiera no determinar o ser útil para investigación genética, para buscar obviamente el ADN de chupacabra, podría ser excreta, cabello de chupacabra, una escama de chupacabra, un colmillo de chupacabra, cualquier evidencia física real, no un bla bla bla, real de chupacabra. $15,000 ahí. Hombre, desde el 96 hasta el 2006, 10 años, oiga bien, esa es la verdad, le gusta que no, 10 años estuvo obviamente esa propuesta, como hizo Randy, que daba $1 millón al que pudiera probar
que tenía un sexto sentido que él no pudiera duplicar haciendo prestidigitación o ilusionismo. Pues bueno, Randy pone $1 millón, allá el que pueda. Nosotros aquí a los boricuas, con lo que teníamos de nuestros bolsillos, sacamos $15,000 y nadie fue en 10 años, tú mismo, en 10 años, nadie fue a llevar algo de evidencia. Claro que fuimos a lugares donde tenían mangosta, una ardilla muerta en hueso, una rata muerta, un perro aplastado, un gato por acá, disecado, ese tipo de cosas que obviamente lo podíamos identificar rápidamente. Pero aún con ese premio, por así decirlo, ¿no? Con esa recompensa, no hubo nadie en 10 años que pudiera llevar una sola cosa, ni una cosita. Así que no se cobraron nunca los $15,000. Dicho eso, pues bien, aparte de todo esto, en la actualidad, pues como he dicho, se habla de la gárgola, unos hablan de los alados, de criaturas aladas. Por años hemos escuchado todo tipo de historias de esta índole, inclusive hemos visto cosas extrañas volar en el aire, y tengo que admitirlo, hemos visto cosas extrañas volar en el aire, pero porque sean extrañas no quiere decir que sea un monstruo de otro mundo, simplemente porque las condiciones no me han permitido a mí y a los que han estado conmigo poder observar mucho más claro, ¿no? Más de cerca eso, lo que sea que esté volando. Es importante que usted sepa lo siguiente. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico hay lo que se llama el múcaro gigante o el búho real. El búho real, que es parte de la fauna de Puerto Rico, ¿no? El búho real, cuando expande las alas, alcanza más de 6 pies de extensión, las alas. Y es un animal que si puede estar caminando en el suelo, puede medir más de 2,5 pies hasta 3 pies, se despega del suelo. Así que con un animal de esos, con las alas extendidas, pasándole por arriba de su cabeza, a 5 o 6 pies de usted va a ver ahí al demonio, a Belcebú, a quien sea. Olvídese, ve la gárgola y lo que no es la gárgola. En la oscuridad de la noche o en la penumbra, un animal con esas dimensiones, obviamente, se amplifica su tamaño elemental. Sus sentidos amplifican el tamaño de eso. Otra nota importante dentro de lo que sí es real, para que podamos tener, qué sé yo, comparativas, es por ejemplo el murciélago pescador. El murciélago pescador, que está en las costas de Puerto Rico, en los lagos de Puerto Rico, también al expandir sus alas cubre más de 6 pies de extensión. ¿Lo sabía? Pues sí, póngase al día. Este tipo de murciélagos también sobrevuela sobre los lagos, como he dicho, las playas, sobre las casas, se puede parar sobre una casa, etcétera, etcétera. Y la persona que vea un murciélago de este tamaño pasándole por arriba por la noche, hombre, ¿en qué va a pensar? Dígame, ¿qué es un murciélago? Hombre, no, con la fantasía que hay en la cabeza, y si la persona tal vez se agotó algo, se metió algo, pues aún más, va a haber un dragón volador, porque hay gente que ve hasta dragones. Dicho eso, para que la gente se ponga en su cabeza, no niego con esto, oiga bien, no se me confunda, de que hay personas que han visto cosas extrañas que no han podido explicar por alguna razón. La mayoría en la oscuridad, en la penumbra, por ende, pues los sentidos engañan y no es muy fácil. Luego no aparece evidencia física, que es lo importante para poder afirmar lo que se quiere, ¿no? Para poder demostrar lo que se dice. Por otro lado, sí hemos encontrado cosas interesantes, porque aquí yo voy armando este rompecabezas. Son muchos asuntos relacionados con todo esto y no todos son la misma cosa. Por ejemplo, hay un video muy interesante de Fishing and Wildlife, ¿no? De pesca y vida silvestre, una de los departamentos o una de las divisiones que tiene el Departamento de Interior de Estados Unidos, que tiene a cargo, por ejemplo, el refugio de aves allá en Cabo Rojo y que tiene también a cargo la Laguna Cartagena. De hecho, le quedan como 50 años más a cargo de la Laguna Cartagena. Ellos, en la época de migración, por ejemplo, que vienen aves de Canadá, de Estados Unidos y migran hasta Laguna Cartagena, ponen unas cámaras y ponen unas grabadoras. Las cámaras para ver qué tipo de aves son las que están llegando, las grabadoras para poder grabar el canto de estas aves, si es que están en momento de reproducirse, ¿no? Si es en esa época que están, etcétera. Y los ornitólogos, que son los expertos en estudiar estas aves, pues obviamente se dan cita en el Valle de Laja y se dan cita en la Laguna Cartagena. Hubo un incidente hace unos años atrás, para allá, para el 2006, donde grabaron algo con estas cámaras que ellos dejan en los árboles para filmar, ¿no? la fauna que se mueve, en este caso aves. Y las grabadoras grabaron una serie de sonidos sumamente extraños que no eran compatibles con el canto de las aves, lo que regularmente conocemos. Ahora bien, en aquel momento el doctor Schaffner me hace llegar este material, me llama, me invita a ir allá, me muestra el material de video, a ver si yo tenía alguna cosa que pudiera identificar o una referencia sobre eso que ellos no conocían, sobre los sonidos que habían y sobre las imágenes que estaban en la cámara.
Esas imágenes y ese sonido, yo lo tengo en la actualidad, lo tengo desde hace unos años atrás. Uno de los enigmas extraños. Luego, una serie de huellas que sí se fotografiaron allí en la zona de Laguna Cartagena y en áreas también aledañas a la Laguna Cartagena, de que parecía de un pájaro bastante grande. Lo comparan, por ejemplo, con una cinta métrica, como se hace cuando usted muestra evidencia, inclusive arqueológica, o algún tipo de evidencia en campo cuando está haciendo un estudio. Y de la misma manera, de la misma forma, se pone la huella de una bota de uno de los miembros de Fishing and Wildlife. La bota era 6'11" y la medida de la huella era prácticamente igual. Tenía casi 11 pulgadas y yo no conozco ningún pájaro, a no ser que sea, por ejemplo, que sea un avestruz. Y como usted sabe, o si no sabe, se entera, en Lajas y Cabo Rojo hay avestruces. Sí, en finca hay gente que tiene avestruces, que de hecho los cría, vende los huevos de avestruz. Tal vez un avestruz se voló, se escapó. También en esa región, en la década, por ejemplo, los años 80, había un norteamericano que tenía un lobo gris y tenía también una pantera negra. La pantera se le escapó y estuvo por semanas vagando hasta el área del Aerostato, por todo ese sector Fajardo, esa carretera también hasta Pitahaya. Y tuve la oportunidad de ir con el teniente Guerra, que estaba a cargo de esa zona allí de Cabo Rojo, en una ocasión en que tanto recursos naturales como personal del zoológico de Puerto Rico, que ya no existe, que estaba en Mayagüez, se dieron cita allá para tratar de capturar la llamada pantera. Yo no pude ver la pantera, pero la pude escuchar. Su rugido grande, se oía todo eso, y estaba allí en una pequeña colina, y era obviamente su dueño, era un estadounidense, que luego no se quiso hacer responsable por daños ni por nada, y de hecho se fue de Puerto Rico. Gracias a Dios la pantera no mató a nadie, no mató a ningún animal tampoco, pero hay otros casos donde leones que se han escapado, de personas que los tienen ilegalmente, han matado yeguas, caballos en Puerto Rico, tigres también, todos estos animales exóticos, han matado ovejas, cabros, todo esto, y lo hemos visto y hemos estado investigando estos asuntos, en particular desde el área, por ejemplo, de Cataño, donde hubo un ataque, en los 90, de un tigre que mató varias ovejas y varias cabras, hasta otras zonas de Puerto Rico, tan lejanos, por ejemplo, como puede ser la región de Patilla, o otras zonas, por ejemplo, como pueden ser Villalba y Ponce, para que usted vea que animales exóticos tenemos de más que pueden ser peligrosos no solo para la fauna local, sino también para los animales de corral, los animales domésticos y sobre todo usted y sus hijos, que eso sí es importante. Aparte de todo esto, hay muchas cosas más. Usted se preguntará, ¿por qué le pusieron chupacabra? Y con esto termino. Bueno, chupacabra le puso Silverio Pérez en uno de sus chistes y su broma, cuando tenía un programa por las tardes en WKQ en los años 90, cuando vino la historia esta del toro que había muerto allá en el área de Orocovis, y que luego Recursos Naturales, cuando le hacen la necropsia al toro, descubrieron que murió de tétano, no por ningún chupacabra, de tétano. Yo mismo vi los documentos, así que no es cuento chino. Pues usted se da cuenta que Silverio en su humor le puso, ese es el chupacabra, porque aparecían cabras por aquí, cabras por allá, aparecían conejos, aparecían gallinas, aparecía de todo, menos el animal, menos el susodicho chupacabra o ente biológico anómalo, como usted le quiera llamar. Hay muchos más, pero hasta aquí llegamos. Meramente le di una generalidad de todos estos temas. Hay historias fascinantes en Puerto Rico que he contado en otros momentos en este segmento sobre muertes de ganado en Puerto Rico por circunstancias extrañas que no tienen que ver con animales raros, sino obviamente tal vez parte de un proyecto que no está a nuestro alcance, un proyecto de investigación médica, biológica o de qué índole, vaya usted a saber, ya sea hasta militar, entre tantísimos temas por demás que podríamos aquí tocar. Gracias, mis amigos, hasta aquí llegamos, ¿no? Con este preámbulo básicamente de lo que son algunos de los crípticos de los estudios de parazoología en Puerto Rico, si es que se le puede llamar así, de criptozoología, que no son, aquí en Puerto Rico sí ha habido estudios de criptozoología, y con esto cierro, por ejemplo, aquí en Puerto Rico se han buscado animales de la época de los taínos, que alegadamente todavía están por ahí. Aquí se ha buscado el cuatí, por ejemplo. Aquí ha habido estudios para buscarlo, y otros animales más que se describen por los conquistadores españoles, y aquí hay biólogos en Puerto Rico como, ahora no me acuerdo el nombre de ese, me fue, creo que es Gelabert, ese mismo, el doctor Gelabert, que ha estado buscando, y otros más han buscado las famosas criaturas o animales que tenían en aquel entonces los taínos, porque alegadamente pues hay algún tipo, ¿no? Por ejemplo, la jutía,
Se dice que podrían haber jutías en Puerto Rico, todavía hay en República Dominicana. Hay personas que han descrito jutías que han aparecido. Y no estoy hablando de la mangosta o la ardilla que trajeron de Asia, que es la que hay en grandes cantidades en nuestros bosques y que pueden ser obviamente peligrosas porque transmiten la rabia, sino jutías en particular. Y hay gente que las ha buscado por años dentro de recursos naturales como proyectos reales. Bueno, dicho todo eso, les agradezco como siempre la atención que nos dan. Separamos el mito, la leyenda, la realidad, la evidencia vis a vis lo que se dice, lo que se cuenta, los cuentos de camino, las historias y tantas cosas que pueden estar aquí correlacionadas y que se crea pues todo este folclore mágico y fantástico de la fauna o la zoología fantástica de Puerto Rico. Tiene que ver mucho con nuestra psicología, tiene que ver mucho con nuestra tradición, tiene que ver mucho también con la falta de información y tal vez con cosas que de cuando en vez y de vez en cuando suceden y que no hay explicación para ellas. Así que te lo digo una vez más. Hasta el miércoles, que estamos empezando en voz alta a las 7:30, el viernes que estamos allá a las 8 en La Otra Realidad con Orlando Pla, y te lo digo nuevamente, sayonara, ojo visor, oído en tierra, no tiene que creer lo que yo digo, verifica la información, llegue a sus propias ideas o sus propias conclusiones. Se me cuidan mucho. Buenas tardes.